Capítulo 1. El marqués Justin de Berian se despertó con la desagradable sensación de que no debía haberse quedado dormido. Los latidos que conmocionaban su cabeza y el gusto amargo de su boca le recordaron que la noche anterior había libado el exquisito licor con demasiada liberalidad. A diferencia de sus coetáneos, no tenía por costumbre entregarse a tal placer, pero la noche había sido en extremo divertida y sus amigos brindaron interminablemente por el éxito que había obtenido en las carreras de caballos. Eran brindis a los que se veía obligado a contestar y el vino, que había escogido personalmente, era excepcional. Lanzando un gruñido, pensó que ahora tendría que sufrir las consecuencias de horas agradables. Miró a su alrededor y reconoció la habitación en que se encontraba, pero no era la suya. Escuchó un resollar ajeno y al volver la cabeza, un movimiento que le ocasionó una dolorosa sensación, advirtió que Rose se encontraba dormida junto a él. La miró fijamente tratando de evocar un recuerdo que su memoria parecía eludir. Era algo que ella había dicho, pero ¿qué? Observó que ni su aspecto era muy atractivo ni su belleza era precisamente la de una diosa, a pesar de las frases al respecto que él y los demás caballeros habían repetido la noche anterior. El maquillaje se le había corrido y sus mejillas estaban manchadas con la negra pintura de las pestañas. El carmín de los labios, que a él le habían parecido tan incitantes, le resbalaba hasta la barbilla. Ella resolló de nuevo y el marqués dejó de contemplarla para fijar la vista en los drapeados de satén que caían a ambos lados del lecho. De súbito vino a su mente lo que estaba tratando de recordar. ¿Te casarás conmigo, querido Justin? Esto era lo que había preguntado Ross, pero no podía recordar su respuesta. De cualquier modo, exaltado por el champán y el claret que había bebido durante toda la noche, no podía considerarse responsable de las palabras que hubiese pronunciado cuando ella se le rindió después de un breve y ardoroso asedio. Durante los 2 últimos años los jóvenes elegantes de los clubes de Saint James brindaban por la belleza de Lady Rose Caterham, denominándola incomparable entre las incomparables. Su esposo había muerto durante la guerra y en su calidad de viuda había deslumbrado al círculo social del príncipe de Gales. El prestigio de sus amantes había ido en aumento hasta que finalmente atrapó al marqués. No había sido empresa fácil porque aunque a él se le conocía como protector de las más hermosas y buscadas cortesanas, después de haber permanecido relativamente fiel durante varios años a la inteligente Lady Melbourne, se mostraba desinteresado ante las bellezas de sociedad. La mayoría de ellas le parecían pretenciosas y superficiales. Prefería la franqueza y familiaridad de las bailarinas y cantantes. Lady Rose, dispuesta a seducir y esclavizar al marqués de Berian, había echado mano de todos los encantos de su repertorio, que era considerable, pero había sido lo suficientemente inteligente como para no permitir que su conquista fuera demasiado fácil y él había disfrutado de la persecución, aunque conocía demasiado bien el resultado. Tal vez estuviese ofuscado, pero jamás se le había ocurrido pensar que Lady Rose le quería como esposo y no como amante. Nunca había considerado la idea de casarse con ella. Por lo que a él se refería, el matrimonio era un asunto tan ajeno a sus propósitos que no lo discutía, excepto con sus parientes. Los miembros más viejos de la familia solían reprocharle que no hubiese contraído matrimonio pues deseaban que tuviera un heredero para sus vastas posesiones. Horrorizado recordó los seductores labios de Ross que murmuraron muy cerca de los suyos. ¿Te casarás conmigo, querido Justin? Y él no tenía la menor idea de lo que había contestado. Volvió la cabeza para contemplarla una vez más, y en aquel instante comprendió que la atracción que una vez sintió hacia ella se había desvanecido. Le causó una súbita repulsión mirarla, sentimiento que recordaba haber experimentado antes y que siempre tenía desagradables consecuencias, escenas de lágrimas y rabietas que detestaba, pero que nunca le habían hecho cambiar de opinión. Ya no estoy interesado por Lady Rose Caterham. Fue como si alguien hubiera pronunciado estas palabras que resonaron en su mente incitándole a ponerse en acción. Cuidadosamente, moviéndose con la flexibilidad de un hombre cuyo cuerpo se haya entrenado para obedecer los mandatos de su voluntad, se deslizó fuera de la cama.
Tomó su bata de la silla donde la había arrojado y avanzó silenciosamente sobre la gruesa alfombra en dirección a la puerta. Volvió la cabeza un momento para ver si su partida había perturbado a la mujer dormida, pero con alivio observó que ella no se había movido y escuchó de nuevo el leve resoplar. Logró abrir la puerta sin hacer ruido y al salir al pasillo la cerró de nuevo sigilosamente. Luego se dirigió apresuradamente hacia su propia habitación. Al pasar por la galería miró al gran vestíbulo y vio que la luz del sol naciente empezaba a filtrarse por las cortinas igual que en el dormitorio de Ross, por lo que dedujo que debían de ser más de las 4. En el vestíbulo solo había un lacayo adormilado en la silla destinada a los que tenían que velar durante las largas horas de la noche. Justin sabía que exactamente a las 5 en punto los sirvientes vendrían desde la parte trasera de la casa como en un enjambre para limpiar y arreglar los desperfectos que él y sus amigos habían causado la noche anterior. Encontrarían un buen número de vasos sucios de vino, algunos de ellos rotos, botellas vacías, cubos de plata con hielo derretido y cojines tirados por el suelo. Tal vez recogiesen alguna zapatilla de satén, un olvidado pendiente de diamantes y alguna que otra corbata arrugada. Le costaba trabajo recordar lo que había sucedido en realidad. Solo sabía que había sido una de las fiestas más alocadas que había dado en mucho tiempo y ahora lamentaba haber manchado la dignidad y la belleza de su hogar ancestral. Llegó hasta su alcoba con más dolor de cabeza aún y decidió que necesitaba un baño frío. Entró en el impresionante dormitorio donde había dormido su padre y su abuelo y lo primero que hizo fue tocar la campanilla para llamar a su ayuda de cámara. Fue a la ventana y descorrió las cortinas para mirar el lago rodeado de viejos robles alrededor de los cuales danzaba la bruma como una ninfa etérea y el parque que se extendía más allá. El cielo parecía traslúcido entre los primeros rayos de sol y aún podía verse algunas estrellas rezagadas en la oscuridad que se disipaba. Era esa la hora en que todo permanece quieto y silencioso con la mágica belleza que encierra la promesa de un nuevo día. Reaccionando, Justin se dijo que tenía cosas más importantes en las que pensar. Por ejemplo en Ross. Se concentró intensamente tratando de recordar que había contestado su solicitud de matrimonio. ¿Habría sido tan tonto como para acceder a su petición? Ella la había formulado cuando a él le consumía la fiebre del deseo, momento en que un hombre diría cualquier cosa. No podía evitar la sospecha de que Ross había escogido la ocasión con sumo cuidado. Sí. Ross sabía con exactitud lo que se proponía cuando él perdió el control de sí mismo, inflamado por su belleza y aturdido por el alcohol. No puedo haber sido tan tonto. ¿O sí? Mientras se hacía esta pregunta se abrió la puerta y entró su ayuda de cámara. ¿Me llamaba milord? El tono del sirviente no dejaba entrever que hubiera nada desacostumbrado en la temprana hora que se requerían sus servicios. Hawkins era un hombre de baja estatura pero musculoso, que llevaba al servicio del marqués desde que tenía edad para desempeñar aquel puesto. Atendía a su amo con una mezcla de admiración y protectora severidad propia esta última de una vieja niñera. «Deja de preocuparte por mí», le repetía Justin, pero sabía que Hawkins le era indispensable y él también le profesaba gran afecto al hombrecillo, tan diferente por sus sentimientos a los otros sirvientes que le atendían. «Quiero darme un baño frío», dijo ahora. «Supuse que lo pediría milord», repuso Hawkins lacónicamente. «Lo tengo preparado desde anoche». Abrió la puerta que conducía a una pequeña habitación que en tiempos del padre del marqués había sido utilizada como vestidor. En el centro había una gran bañera de cobre llena hasta la mitad de agua fría. El ayuda de cámara recorrió el cuarto con la mirada para comprobar que la felpada toalla se encontraba sobre una silla. El jabón y la esponja estaba a mano y la esterilla adornada con el escudo familiar se hallaba en su sitio. Luego dijo: «Todo está dispuesto, señoría». Sin responder, Justin se quitó la bata y se la entregó a Hawkins para meterse a continuación en la bañera. Como estaba acostumbrado a tomar baños fríos en primavera y en verano, el agua fría no le hizo encogerse como le habría sucedido a un hombre más débil.
Mantenía en forma su atlético cuerpo cabalgando durante largas horas y el agua fría únicamente le estimuló. Cuando salió del baño se sentía mejor. Sin embargo, la decisión acerca de Lady Rose seguía pendiente. De pronto recordó las palabras que había oído pronunciar a su comandante cuando se hallaba en las filas del ejército: solo un necio se abstiene de retirarse cuando se encuentra con un enemigo más poderoso. Una retirada en ciertas circunstancias no es cobardía sino sentido común. Eso es lo que debo hacer, se dijo Justin, batirme en retirada. Mientras se secaba con la gruesa toalla llamó a través de la puerta entornada. ¿Qué hora es, Hawkins? Las 5, milord. Ve a despertar a Sir Anthony y dile que deseo hablar con él. Enseguida, milord. Mientras Hawkins salía para obedecer sus instrucciones, el marqués pensó que Anthony debería estar ya de regreso en sus habitaciones. La noche anterior se le veía muy entusiasmado con una hermosa mujer cuyo marido había sido excluido deliberadamente de la fiesta. Justin se preguntó, aunque sin darle importancia, dado que nunca se interesaba por los problemas amorosos de los demás, si Lord Bicester, que tenía fama de utilizar a sus amigos para saldar las deudas de juego, no estaría tratando de aprovecharse de la cuantiosa fortuna de Anthony. No sería la primera vez que utilizaba a su hermosa mujer para obtener fondos que le permitieran continuar sentado ante las mesas de juego, aunque la ominosa palabra chantaje no se mencionara nunca. Justin se dijo después que Anthony sabía cuidarse solo, pero como se trataba de su casa y de su fiesta, él era responsable en cierto modo de lo que allí sucediera. De todos modos, solo quería conocer la opinión de su amigo cuando le confiara sus planes. Arrojó al suelo la toalla húmeda y comenzó a vestirse. Entonces advirtió que Hawkins, pensando que quería salir a cabalgar, había extendido sobre la cama su traje de montar y lustrado sus botas altas, las cuales llevaban una banda de cuero en color contrastante, moda introducida por Beau Brummel. Justin no deseaba ser un petimetre, pero igual que el príncipe de Gales encontraba muy oportunas las innovaciones de la moda. A semejanza de su padre, siempre había sido muy escrupuloso en su apariencia, no como muchos de sus conocidos, los cuales no solo vestían con desaliño sino que andaban decididamente sucios. Ya estaba casi vestido y empezaba a cepillarse el cabello frente al espejo de marco dorado de la cómoda cuando su amigo Sir Anthony Derville entró en la habitación. Anthony era alto y apuesto y las mujeres pensaban que se trataba del hombre más atractivo que habían conocido, hasta que veían al marqués. Juntos resultaban formidables y cierta dama había comentado en una ocasión: no es justo para las pobres mujeres que nos ofrezcan, no una ciruela madura sino dos, cada una tan deliciosa como la otra. ¿Por qué demonios me has hecho levantar tan temprano, Justin?, reclamó Sir Anthony yendo hacia su amigo. Acabo de acostarme. Y yo acabo de levantarme, replicó Justin. Esperó que Hawkins saliera al pasillo y cerrase la puerta antes de añadir: me marcho, Anthony. ¿Vendrás conmigo? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? Justin bajó la voz para contestar. Ross me propuso matrimonio anoche y por nada del mundo puedo recordar qué es lo que respondí. Dios mío, exclamó Sir Anthony. Eso significa que te tenía más atrapado de lo que parecía. Me lo propuso cuando yo no estaba en plena posesión de mis facultades mentales. Anthony emitió un gruñido. Siempre he creído que Ross pertenece a la clase de mujeres que suelen salirse con la suya. No voy a casarme con ella si eso es lo que pretendes insinuar. Así que piensas escaparte. Prefiero llamarlo una retirada táctica ante la presencia de fuerzas imprevistas. Justin sonrió al añadir: pero creo que tiene razón Anthony. No tengo suficiente valor para quedarme y enfrentarme a Ross. Si recuerda lo que le prometí anoche y estoy seguro de que no lo ha olvidado, tendremos una escena horrible cuando le confiese que yo no recuerdo lo que dije. Solo lo que hiciste, apuntó Anthony en tono cortante. Y como su amigo no contestara, añadió: podría irte peor. Ross es muy atractiva. No por la mañana temprano. Así que es eso. Bueno, siempre es mejor descubrirlo antes de tener el anillo en el dedo. No habrá ningún anillo por lo que a mí respecta. Sabes muy bien que no deseo casarme, y si algún día tengo que encadenarme a una mujer, te juro que no será con Ross Caterham. Está bien, no necesitas ponerte truculento.
Me siento truculento, sé que me he portado como un idiota pero he salido de situaciones más difíciles. Anthony lanzó una carcajada. ¿Recuerdas aquella vez que tuviste que deslizarte por un tubo de desagüe cuando el marido regresó inesperadamente? Como me reí cuando me lo contaste. Pero debió de ser muy desagradable en el momento que sucedió. Efectivamente. Y aquella muñeca tan bonita de Newmarket. ¿Cuál era su nombre? Por amor de Dios Anthony, déjate de reminiscencias y ve a vestirte a menos que quieras que me marche solo. No. Ya voy. No me retrasaré, prometió Anthony. Dile a Hawkins que ordene a alguno de los lacayos que prepare mis cosas. Como sabrás, no traje a mi ayuda de cámara. Hawkins se encargará de todo. Mientras tanto iré a pedir el desayuno. Para mi coñac. Ah, y también café si es que quiero mantenerme despierto. Ambos se dirigieron a la puerta. ¿A dónde iremos? Todavía no lo he decidido, pero ya pensaré algo mientras desayunamos. Está bien. Pero por amor de Dios escoge un lugar donde haya camas cómodas. Necesitaré una en cuanto lleguemos. Justin no contestó porque estaba ocupado dándole órdenes a su ayuda de cámara. Haz mi maleta Hawkins y ocúpate de que la ropa de Sir Anthony esté lista junto con la mía. Llevaré mi faetón y tú y Jean podéis seguirnos en el coche de viaje. Muy bien milord, asintió Hawkins imperturbable. Encárgate de que despierten al señor Bardley, prosiguió Justin. Tendré que darle instrucciones acerca de cómo proceder con el resto de los invitados después de que nos hayamos marchado. Bien milord, ¿puedo preguntar hacia dónde nos dirigimos para preparar la ropa apropiada? Justin se llevó una mano a la cabeza como si aún le doliera. Todavía no lo he decidido Hawkins. ¿Qué sugerirías tú? Ayer pensaba, cuando su señoría comentó que hacía un calor desacostumbrado para septiembre, que me gustaría gozar de las brisas marinas como las disfrutaba Su Alteza Real en Brighton. Justin miró fijamente a su ayuda de cámara y lanzó una exclamación. Tienes razón Hawkins, por supuesto. Iremos a Heathcliff. Una buena idea milord. No hemos estado allí desde hace por lo menos, déjeme recordar, debe de hacer 4, no, 5 años. 5 años, repitió Justin, aunque me detuve allí para comer hace 2 camino de Brighton. Se quedó pensativo y después murmuró. Heathcliff será el lugar perfecto para esconderme. En voz más alta agregó, allí es donde iremos Hawkins, pero mantén esa información en secreto. No deseo que mis invitados me sigan con la idea equivocada de que necesito su compañía. Hawkins le dirigió una mirada comprensiva y añadió. Entiendo. Pero creo que milord debería enviar a un lacayo por delante para avisar. Es una regla en todas mis casas, allá donde se encuentren, que deben estar listos para recibirme sin previo aviso, declaró Justin con tono cortante. Por supuesto milord, pero al mismo tiempo. Está bien Hawkins, haz lo que quieras. Supongo que estarás pensando que no habrá una comida decente para nosotros si no avisamos de nuestra llegada. Pero si todo lo demás no está en perfecto orden tendré un gran disgusto. Que no se le olvide. Hawkins no contestó y se apresuró a bajar para cumplir las órdenes recibidas. Justin descendió lentamente la escalera pensando que sería beneficioso que los sirvientes de Heathcliff despertaran del letargo en que sin duda habían caído debido a su prolongada ausencia. Recordó que era la segunda vez que pensaba en Heathcliff en las últimas 24 horas. La noche anterior, uno de sus invitados, Peregrine Percival, elegante caballero a quien había conocido poco tiempo atrás, le ofreció un poco de rapé, cosa que Justin aborrecía. Nunca lo inhaló, dijo. Por supuesto, lo había olvidado, fue la respuesta. Pero conociendo su gusto excepcional tengo la esperanza de que admire mi cajita de rapé. La compré hace solo unos días. Justin tomó la cajita en sus manos y supo enseguida de que no solo era una pieza valiosa sino única. No le interesaban los diamantes que la circundaban, sino un barco de guerra que tenía en el centro, trabajado expertamente en esmalte y adornado con pequeñas piedras preciosas. Las velas se veían hinchadas por el viento y pequeños rubíes daban la impresión de que el fuego brotaba de los cañones. El mar a su vez estaba incrustado de esmeraldas diminutas. Justin contempló un rato la cajita y después comentó. Estoy seguro de haberla visto antes. ¿Sí? Preguntó Peregrine Percival. El joyero al cual se la compré no me dijo a quién había pertenecido.
Ahora recuerdo, exclamó Justin. Debe de ser una caja idéntica a otra que yo poseo. Al ver la sorpresa que expresaba Percival prosiguió. Mi padre coleccionaba objetos relacionados con el mar para su casa de la costa. Una réplica de esta cajita, a menos que esté equivocado, se encuentra entre sus posesiones. ¡Qué interesante!, exclamó Peregrine Percival. Deberíamos compararlas algún día. Sí, sería buena idea. Me pregunto cuál sería la historia de estas cajitas. Me imagino que fueron hechas hace 50 o 100 años. Lo mismo diría yo, contestó Justin. Sería entretenido investigar sus orígenes, especialmente si ambos estamos interesados. En aquellos momentos Ross había reclamado su atención y no volvió a pensar en la cajita de rapé. Ahora recordó la conversación y decidió que cuando llegara a Heathcliff buscaría la cajita de rapé con el barco y vería si su padre había hecho alguna anotación sobre ella en el detallado catálogo que llevaba de todas las pertenencias que le interesaban en particular. De pronto pensó en lo mucho que disfrutaría de estar nuevamente en Heathcliff. Casi se había olvidado de aquella propiedad que poseía en la costa sur. Los últimos 3 veranos había acompañado al príncipe de Gales a Brighton porque Su Alteza Real había solicitado su presencia, pero le bastaron 3 semanas para aburrirse de los mismos entretenimientos, los mismos juegos de azar y la misma compañía noche tras noche. Precisamente había regresado a Brighton a fines de julio para ir a Berrien, donde permanecía desde entonces. Tenía mucho de lo que ocuparse en aquella inmensa propiedad de 4000 hectáreas situada en Kent. Se enorgullecía de que fuera un modelo que había impresionado incluso al príncipe. Justin ofrecía allí grandes fiestas y estaba entrenando un buen número de caballos con los que pensaba ganar todas las carreras importantes en los años venideros. En consecuencia no era sorprendente que Heathcliff, lo mismo que otra propiedad en Cornwall y otra en el norte, no hubiera tenido el privilegio de su visita en los últimos tiempos, pero Justin recibía informes de su funcionamiento y las había dejado a cargo de hábiles administradores. Cuando tenía tiempo revisaba las cuentas de cada propiedad y consideraba un deber preguntar ocasionalmente sobre algún artículo en particular o pedir alguna explicación a fin de mantener alertas a los empleados que le representaban. Con menos de 2000 hectáreas, la mayor parte de las cuales no eran apropiadas para el cultivo, Heathcliff era la más pequeña de sus propiedades. El padre de Justin había vivido allí durante los últimos años de su vida, porque los doctores consideraron que aquellos soleados parajes eran mejores para su salud y, aunque hubiera sido preferible para él viajar al extranjero, la Revolución Francesa primero, y luego la guerra con Napoleón Bonaparte, le retuvieron en su tierra nativa. Al evocar aquellos tiempos, Justin recordó lo feliz que había sido en Heathcliff cuando era un adolescente y cómo se divertía nadando en el océano sintiéndose allí más libre que en las otras fincas de su padre. Anthony y yo estaremos solos, pensó. Eso es precisamente lo que deseo. Un estremecimiento le sacudió al recordar el rostro de Ross manchado por el maquillaje. Antes que los huéspedes de Berrien despertaran, Justin y Anthony se alejaban en el faetón que había sido construido especialmente para cubrir largas distancias. Era un vehículo muy elegante, pintado en azul y oro, los colores de la familia. Pero después del marqués lo que más llamaba la atención era el magnífico tiro de caballos negros. Se conjuntaban a la perfección y eran el orgullo de su propietario. No me lleves demasiado a prisa, pidió Anthony cuando enfilaban el camino. Siento la cabeza como si estuviera a punto de partírseme y si me zarandeas demasiado te juro que caeré a tus pies hecho pedazos. Deberías tener más control, le reprochó Justin. Yo podría decir lo mismo, replicó Anthony. ¿Qué pensarán tus huéspedes al descubrir que te has marchado? Personalmente no me interesa lo más mínimo. He dado instrucciones a Bradley para que diga que me han llamado por un asunto urgente de la familia y que tú has tenido la gentileza de acompañarme. Y si me preguntas diré que te hago un buen favor al alejarte de Lucy Bicester. Es lo que estoy empezando a pensar, convino Anthony. Anoche tuve la desagradable sensación de que Bicester podía aparecer inesperadamente o que solo era cuestión de horas que me sacara una suma de dinero por encima de mis posibilidades.
Permanecieron silenciosos mientras el faetón cruzaba la verja de entrada y el marqués devolvía el respetuoso saludo de la mujer que había abierto. Me parece, continuó Anthony, que ambos hemos tenido suerte al escapar de situaciones que hubieran podido ser desastrosas. Si es que hemos escapado, replicó Justin con expresión sombría. ¿Qué puede hacer Rosa aunque jure que le prometiste casarte con ella? No lo sé y tampoco quisiera pensar en eso. He dejado instrucciones precisas para que nadie sepa a dónde hemos ido, así que no podrá seguirme. Sin duda estará esperando para abalanzarse sobre ti cuando regresemos a Londres. Oh, por amor de Dios, no empeores la situación. ¿Cómo pude ser tan tonto para no darme cuenta de que lo que Ross andaba buscando era un anillo de compromiso? Yo no he sido su primer amante. ¿Por qué quería casarse conmigo precisamente? Anthony rió. De verdad, Justin, hablas como una virgen sorprendida. Por supuesto que querrá casarse contigo en vez de hacerlo con Leicester, que no tiene dinero. O con Selvin, que tendrá que esperar por lo menos 10 años para heredar el título de su padre. Pareces saber mucho acerca de ella. Me di cuenta de cómo te perseguía Ross y tuve el presentimiento de que al final lograría atraparte. Haberte tomado la molestia de advertirme. ¿Advertirte? ¿Cuándo me has permitido advertirte nada? Siempre estás seguro de ti mismo que me habrías partido la cabeza si hubiera discutido tus asuntos amorosos. Como esta aseveración era cierta, Justin no tuvo nada que replicar y se concentró en guiar los caballos. Era un consuelo comprobar que trotaban al unísono y formaban el tiro más dócil y fácil de manejar que había tenido en su vida. En el futuro solo me ocuparé de los caballos, dijo. Hasta que la próxima belleza que te vea decida apresarte en sus garras, dijo Anthony riendo. El problema contigo, Justin, es que eres demasiado atractivo, demasiado rico. Y demasiado huidizo. ¿Qué quieres decir con eso? Que las mujeres corren detrás de ti porque tú no haces ningún esfuerzo por perseguirlas. No tengo necesidad. En eso estás equivocado. Las mujeres deben comprender que ellas son la presa, el objetivo final, y que ese es el encanto de la persecución. Díselo mejor a Ross y a tu amiga Lucy. Anthony suspiró. No lo veas desde un punto de vista personal, por favor, tratemos de hablar objetivamente. ¿Y qué ganaríamos con ello? Esclarecerá nuestras mentes para el futuro, replicó Anthony y en tono algo petulante. Lucy me ha enseñado una lección igual que la que tú has aprendido con Ross Caterham. Sería tonto no aprovechar esas enseñanzas. Está bien, escucho lo que tengas que decir, suspiró Justin. Pero vamos al grano. Lo importante es que lo que se consigue fácilmente no vale la pena. ¿De acuerdo? Supongo que sí. Debemos encarar este hecho. Las mujeres que tú y yo conocemos son muy fáciles y pierden la cabeza antes por ti que por mí, porque tú tienes más que ofrecerles. No ha nacido la mujer que no desee convertirse en la marquesa de Berian. El marqués no contestó. Justin frunció el entrecejo y su amigo comprendió que todavía temía verse irremediablemente comprometido con Ross Caterham. La belleza no es suficiente, ambos lo sabemos, añadió Anthony. Ninguno de los dos desea el tipo de esposa que coquetea con todos los hombres y no tiene más pensamientos en la cabeza que ser la mujer más hermosa de todos los bailes. Permanecieron en silencio un momento hasta que Justin pidió. Sigue, Anthony, lo que dices tiene mucho sentido. Incluso creo que es lo que siempre he pensado. Mi padre solía decir que todos los hombres deberían rumiar una situación. Y eso es algo que tú y yo hemos omitido hasta comprender, demasiado tarde, que hemos cometido un gran número de errores innecesarios. Es inútil recordar eso ahora, replicó Justin, pensando en un sinnúmero de incidentes que era mejor olvidar. Cierto, pero ya sabes en lo que estoy pensando. Creo de veras que en el futuro deberíamos tener más sentido común y pararnos a pensar en nuestras acciones antes de llevarlas a cabo. Lo dices de modo algo pedante, pero comprendo lo que quieres decir. El problema es que nos movemos en un círculo muy cerrado y tú y yo, Anthony, no utilizamos el cerebro que nos dio tanto trabajo ejercitar en Oxford. Viendo que su amigo comprendía lo que trataba de decirle, Anthony exclamó. Entonces estamos de acuerdo. Justin lanzó una carcajada.
Por supuesto. Pero solo el cielo sabe lo que nos depara el futuro. Tengo la desagradable sensación de que muy pronto reemplazaremos a Rose y Lucy por otras fascinadoras mujeres del mismo calibre. Anthony alzó los ojos al cielo y suspiró. Por Dios, Justin, eres tan deprimente como una carrera de caballos en un día lluvioso. ¿Dónde queda tu sentido de la aventura, tu optimismo, la fe en tu buena estrella? Su tono de burla era innegable y Justin replicó. Oh Anthony, cállate, ahora eres tú quien hace que me sienta deprimido. Estoy seguro de que la única aventura que podríamos encontrar en este viaje sería un choque o una rueda partida. Los dos viajeros se entretuvieron tanto en la comida que disfrutaron en la Zorra Voladora, una posada del camino, que llegaron a la costa mucho más tarde de lo que habían pensado. Como sucedía siempre que estaban juntos, disfrutaban de su conversación, de los chistes que hacían cada uno a costa del otro y recordando los incidentes ocurridos durante sus largos años de amistad. Ambos tenían muy buena condición física y el dolor de cabeza que sufrían al despertar se disipó después de la comida, por lo que emprendieron la última etapa del viaje de muy buen humor. Con otros caballos Justin habría tenido que cambiarlos por otros descansados, pero los que conducía eran de raza árabe y sabía que si los manejaba con cuidado durante los últimos kilómetros de la jornada podrían llegar a su destino sin esfuerzo. Ahora que se ha declarado la paz, comentó Justin, creo que es hora de que lleve mis caballos a Dover Road. Creí que ya lo habías hecho. No tenía pensado viajar a Francia por lo menos hasta dentro de un mes. Siempre he pensado que después de una guerra es mejor esperar a que el país se estabilice y recordar las comodidades de que disfrutaba en tiempos de paz antes de hacerle una visita. Ya hay compatriotas disfrutando de las delicias de París, comentó Anthony. Algunos amigos me han contado que quedaron muy bien impresionados por el recibimiento que les hicieron cuando pusieron el pie en Calais. Y dicen que las francesas son fantásticas. Iremos el mes que viene, prometió Justin. En efecto, Percival me contó que en el Palais Royal, las mujeres visten túnicas drapeadas al estilo griego y se peinan el cabello con aceite perfumado. Anthony rió. Tendremos que visitar el Palais Royal y también me gustaría conocer al primer cónsul. No puede ser tan monstruoso como lo pintan. Espero que no sea tan inteligente como sospecho. ¿Qué quieres decir con eso? Temo que mientras nosotros gozamos de la paz, olvidando viejos agravios y hablando del advenimiento de una época de prosperidad, Bonaparte nos tome ventaja reconstruyendo su flota y su ejército. Tonterías. Está dispuesto, lo mismo que nosotros, a olvidar el pasado. Ojalá tenga razón. Pero ya lo descubriremos cuando lleguemos a Francia. El próximo mes en París será delicioso y menos caluroso que este. Siguieron conversando de otros asuntos hasta que vieron frente a ellos la larga fila de dunas que señalaban el fin de la jornada. Han pasado años desde que estuve en Heathcliff por última vez, comentó Sir Anthony. Recuerdo haber disfrutado unas vacaciones aquí contigo cuando éramos muchachos y que tu padre se puso iracundo por algo que le hizo un vecino. El almirante, el enemigo declarado de mi padre. Recordó Justin. Sus pleitos constantes les mantenían la sangre caliente en las venas y les conservaban jóvenes de espíritu. ¿Por qué peleaban? Lo he olvidado si es que alguna vez lo supe. Cuando mi padre compró Heathcliff descubrió que en el centro de su propiedad, solo a 1,5 kilómetros de la casa, existían una casa y 5 hectáreas que pertenecían a un almirante retirado. ¿Cómo se llamaba? Wadebridge. Eso es, almirante Horatio Wadebridge. Siempre se comportaba como si todavía estuviera en el puente de mando, lo que enfurecía a mi padre. ¿Y por qué discutían? Por miles de cosas, pero más que nada porque el almirante no quería vender su casa y sus tierras. No había ninguna razón para que lo hiciera, pero mi padre estaba empeñado en comprarle Naboth Vineyard, su pequeña propiedad, e hizo cuanto estuvo a su alcance para conseguirlo, pero sin éxito. ¿Qué habrá sido del almirante? Debe haber muerto como mi padre. Ambos tenían más o menos la misma edad. ¿Y quién posee ahora Naboth Vineyard? El almirante tenía un hijo, por lo que supongo que ahora le pertenecerá a él. Es mucho mayor que yo y supongo que se habrá retirado a vivir allí esperando discutir conmigo cuando yo necesite el aire marino para mi salud.
Tendrá que esperar mucho tiempo, comentó Anthony, aunque por otra parte tal vez esté dispuesto a vender. Sí, tal vez, en cuyo caso le compraré la finca. ¿No tienes ya suficientes tierras? No creo que nadie pueda poseer demasiada tierra. Mira a los Cecils, siempre han ido adquiriendo más a través de los siglos. Creo que es algo que debo hacer para los que vengan después de mí. Cielo santo, ya andas haciendo planes para el futuro. Tal vez después de todo deberías casarte para continuar la línea de los Berian que siempre han logrado destacar desde la época de Carlos II. Carlos I, corrigió Justin. Somos muchos. Ni siquiera yo sé cuántos primos tengo. Pero aún así, ¿no deseas tener un hijo que herede tu linaje? Por supuesto. Pero no tengo prisa y deseo poner algo en claro. El nombre de su madre no será Ross. Justin se expresó en un tono tan iracundo que cuando Anthony lanzó una carcajada no le quedó más remedio que reír con él. Luego señaló hacia adelante con el látigo. Allí está Heathcliff, ya se ve entre los árboles. Al mirar hacia donde señalaba su amigo, Anthony recordó la casa larga y baja que el padre de Justin había mejorado con la ayuda de uno de los más notables arquitectos de su tiempo. Tenía una situación perfecta, un poco más baja que las dunas que se levantaban detrás, y la rodeaba por todos lados, menos por delante. Un espeso bosque que la resguardaba de los vientos procedentes del mar. Poseía una apariencia majestuosa, como si dominara el lugar en que estaba levantada. Llevaban ya cerca de una hora notando la agradable brisa marina y una frescura que desafortunadamente no habían disfrutado durante la primera parte del viaje. Hasta los caballos apresuraron el paso como si comprendiera que estaban llegando a su meta y los esperaba un cómodo establo. Cuando tomaron el camino de entrada la casa apareció ante ellos con sus ladrillos rojos a los cuales la acción del tiempo había dado un color rosado. Anthony comentó. Había olvidado que en Heathcliff tenías una casa tan hermosa. Deberías venir aquí más a menudo. Es lo que yo estaba pensando, contestó Justin. No sé por qué la he tenido olvidada tanto tiempo. Tiene un aire romántico, reflexionó Anthony. Mira las flores, son cautivadoras. Mi padre pasaba casi todo su tiempo en el jardín e invirtió en él buenas sumas de dinero. Temía que con la guerra y la escasez de brazos lo hubieran descuidado. Afortunadamente veo que mis temores eran infundados. Cuando se acercaban a la casa los rayos del sol, reflejados en las innumerables ventanas, parecieron darles una calurosa bienvenida. Dos mozos esperaban para sujetar los caballos y en cuanto Justin puso pie en tierra, sintiéndose un poco rígido después del largo viaje, un hombre de cabellos blancos apareció en lo alto de la escalinata. Buenas noches, Markham, le saludó el marqués. Buenas noches, milord. Deseo darle la bienvenida y expresarle mi satisfacción por su visita. Gracias, Markham. Supongo que recordarás a Sir Anthony Derville, que solía visitarnos cuando era un muchacho. Es un gran placer verle de nuevo, Sir Anthony. El señor Markham, que llevaba 30 años siendo administrador de Heathcliff, los condujo hasta el fresco vestíbulo adornado profusamente con flores. Veo que me esperabais, observó Justin. Agradecemos mucho a su señoría que nos haya avisado con unas horas de anticipación. Como verá, todo está siempre listo, pero así el jardinero ha tenido tiempo de cortar las flores y la señora Kingdom ha podido calentar las camas con los braseros, cosa que según dice es indispensable para orear las sábanas. Justin sonrió sin responder mientras entraban en el salón situado al fondo de la casa desde donde podía contemplarse el jardín. Era la estancia que su padre prefería para sentarse por las tardes y casi esperaba verle levantarse de uno de los cómodos sillones y acudir a su encuentro. Todo lo que el anterior marqués había coleccionado era no solo de exquisito gusto sino de gran valor. Justin miró a su alrededor con satisfacción, pensando que las pinturas de barcos que colgaban de las paredes eran muy apropiadas para la casa y que nada había cambiado desde que era niño. Pensé que a su señoría le agradaría tomar un baño antes de cenar, dijo Markham, y está preparado arriba. Un criado le atenderá hasta que llegue su ayuda de cámara. Hawkins no debe estar muy lejos porque nos retrasamos más de lo que pensábamos en la comida, pero el coche de viaje no puede llevar el mismo paso que mi faetón.
Justin hablaba con tono de orgullo y adivinando que aquel era el momento de expresar una alabanza, el señor Markham dijo: «Cuando su señoría venía por el camino he pensado que nunca había visto un tiro de caballos tan formidable». «Ni yo tampoco», convino Justin, y volviéndose a su amigo dijo: «Supongo, Anthony, que antes que nada querrás sacudirte el polvo del camino». «Por supuesto, pero primero me gustaría tomar algo». «Hay una botella de champán enfriándose», intervino el señor Markham. «También hay claret, si lo prefiere». «Para mí champán», dijo Anthony antes de que Justin respondiera. «Supongo que ahora que ha terminado la guerra será más fácil obtenerlo». «Sospecho que los habitantes de los alrededores no tuvieron mucha dificultad en obtener vino durante la guerra», comentó Justin con aspereza. «La gente de la población estuvo metida en el negocio del contrabando Markham como casi todos los habitantes de la costa». «Hubo muy poco en esta localidad, milord. Las bandas más grandes y más peligrosas trabajaban todas cerca de los pantanos de Romney». «He oído hablar mucho de esos contrabandistas», comentó Justin, «y es alivio saber que no os molestaron». «Me han dicho que tenían aterrada a la gente». «Tuvimos mucha suerte, milord», respondió Markham chasqueando los dedos. Enseguida un criado que los había seguido hasta la habitación se apresuró a abrir la botella de champán. Era un joven robusto de unos 20 o 22 años. Justin reparó en que vestía librea de los Berian, pero no parecía quedarle muy bien y tuvo la impresión de que el muchacho se sentía incómodo con ella. Mientras el lacayo servía el champán en las copas, Justin observó con sorpresa que en la muñeca que asomaba por debajo del puño de librea tenía un tatuaje. «¿Estuviste en la marina?», preguntó. «Sí, milord». «Entonces supongo que te habrán licenciado hace poco». «Así es, milord». «Qué interesante. Creí que solo encontraría en la casa a los viejos sirvientes». El lacayo miró al señor Markham y este explicó: «Temo, milord, que la mayoría de los sirvientes que usted recuerda se marcharon a la guerra o alcanzaron la edad de retiro. Recientemente pudimos cubrir sus puestos con hombres como Billy». «Ha sido una suerte», aprobó Justin. «Espero, Billy, que te agrade tu nuevo empleo». «Estoy muy contento de haberlo obtenido, milord». Justin iba a agregar algo pero Anthony alzó su copa. «A tu salud, Justin, y por el placer de regresar a Heathcliff». «Gracias», contestó su amigo. «Tú, Markham, también debes brindar con nosotros». «Regresar a casa es ciertamente una buena excusa para una celebración». «Milord, es muy amable», repuso Markham, y Justin, al ver que suspiraba con alivio, se preguntó la razón, pero enseguida tras tomar su copa de champán olvidó el asunto por completo.